¿Se les ha dañado la combi? ¿Y con ese carro vienen desde allá? ¿Y si va a aguantar el carro para llegar hasta Argentina? ¿Y a poco nunca les ha pasado nada? Somos Jaime y Fabi y venimos viajando desde México hasta Argentina. Llevamos 3 años a bordo de nuestra combi, recorriendo toda Latinoamérica, todos los países. Y en este capítulo les vamos a platicar los problemas que nosotros hemos tenido, los problemas y las dejadas en carretera que nos ha dado esta combi. Quisiéramos decir que todo ha sido perfecto, pero la realidad es que sí ha tenido problemas y estuvimos haciendo una lista. No sabíamos, la verdad es que no sabíamos cuántas eran, pero aquí van a ver todo lo que nos ha pasado. Bueno, el primer punto es que nuestra combi es un vehículo antiguo, es del año 90, entonces como cualquier vehículo antiguo, siempre que nos preguntan eso les decimos, como cualquier vehículo antiguo, obviamente presenta detalles, tiene que tener reparaciones, tiene que tener mantenimiento preventivo y algunos pues de emergencia. El otro punto importante es que en este viaje llevamos ya 3 años y aunque le den mantenimiento, de repente pues salen detalles y hay cosas que es normal que se vayan desgastando. Además, siempre estamos en constante movimiento, todos los días nos movemos, ya sea mucho o poco, en carretera o en ciudades o en pueblos pequeños, pero es un movimiento constante y pues largo también. Bueno, así que acomoden la botana, arrímense las palomitas, porque este es el lado oscuro de la van life, de viajar en una combi, en un recorrido tan largo. Y son cosas que muchas veces no se cuentan o no contamos, porque no son cosas tan lindas, son momentos de estrés, de preocupación, de ansiedad, de todo, como todo junto, pero que siempre se superan, ¿no? Entonces, estén preparados porque comenzamos. Cuando estábamos preparando la combi y estábamos camperizando y estábamos haciendo todo para salir de viaje, pues tratamos de dejar al 100 todo lo que es la parte mecánica, la parte eléctrica de la combi. Y hubo un mecánico con el que fuimos en Guadalajara que nos recomendaron muchísimo, no recuerdo su nombre, pero cuando vio la combi y dijo, ¿ustedes quieren llevar ese carro hasta Ushuaia, hasta Argentina? Dice, necesitan cambiar la mitad de todas las piezas que hay en el carro, o sea, no les va a llegar así. Creí que era una forma de intentar sacarnos dinero, que sucede con algunos mecánicos como todos sabemos. Me di la vuelta y me fui indignado. Y bueno, obviamente no era una opción cambiar ni medio motor, ni el motor completo, ni un cuarto, porque ya estaba el viaje encima, o sea, ya estábamos casi a punto de no tener nada y vivir en la combi totalmente, o sea, de no tener un espacio físico para vivir. Y también cabe destacar que la combi estaba bien, no fue que la llevamos con el mecánico porque tuviera algún problema, fue porque dijimos, bueno, quiero que la revises y veas, porque queremos hacer este viaje, qué le falta o qué, pero en realidad la combi estaba al 100 en ese momento, no era que necesitara algún cambio. Y lo que hicimos fue como tomar recomendaciones de otras personas que nos decían, lleven toda la cantidad de repuestos que puedan, por si se descompone, por si les falla, por si fallara algo. Bueno, avanzamos y todo en orden, pero en Puebla, en la Sierra de Puebla justamente, siempre que vamos manejando, bueno, como contexto, siempre que vamos manejando, vamos escuchando música, platicando, todo tranquilo. Pero esa vez Jaime como que empezó a ponerse serio, entonces era como que yo le preguntaba, ¿y qué está pasando? Y espera un poquito, me decía. Entonces ya de repente dices que se me fue como el clutch hasta el fondo. Y lo que pasó fue que por nuestra primera descompostura se tronó el cable del clutch y pues había que cambiarlo. Entonces lo que hizo Jaime fue sacar un repuesto, el primer repuesto que se iba a utilizar que traíamos. Pero como no tenía experiencia en cambiar el clutch ni nada, pues lo que hizo fue ver videos. Ya lo veía yo ahí en YouTube viendo tutoriales y todo para saber cómo cambiar un cable del clutch. Y nada, pues después de 3 horas se logró cambiarlo y seguimos avanzando sin contratiempos. Y en Oaxaca, en la sierra, porque hay muchísima montaña ya, está la Sierra Madre por ahí que cruza, empezamos a ver que cada cierto tiempo teníamos que rellenar el anticongelante porque se bajaba un poco y se volvió a bajar. Y después de otro viaje, de otro día, 2 días, 3 días, se volvió a bajar. Pero era extraño porque no se veía ninguna fuga aparente, no se veía por ningún lado que estuviera fugando. Y de ahí seguimos bajando hacia la costa de Oaxaca e íbamos a regresar hacia Guadalajara. Y justo saliendo de Pochutla, un pueblito también muy lindo, de repente de la nada
se empezó a bajar el nivel del anticongelante totalmente, así. Me bajé y estaba chorreando. Y entonces regresamos justamente ahí a Pochutla, que estaba a unos cuantos kilómetros, y ahí ya Porfirio, un amigo, nos había recomendado a Víctor, se llamaba Víctor, un mecánico de Volkswagen, y él nos ayudó. Estaba muy ocupado, pero nos dijo, bueno, yo les puedo ayudar, les digo qué hacer y todo. Y ahí nos pusimos a trabajar un poco en la combi. Hicimos una clausura de mangueras porque podíamos hacerlo, podíamos como hacer ahí una trampa, una mexicanada para quitar una manguera en la que se había roto. Y fue lo que hicimos y seguimos viajando. Pero necesitamos avanzar porque aparte teníamos un compromiso en Guadalajara al cual llegar y teníamos creo que como 5 días para llegar. Entonces era como de, mientras nos aguante para avanzar, no importa. Y con esa clausura creímos que estaba todo perfecto. Y sí, pero solo por un momento. Al día siguiente seguimos moviéndonos por toda la costa, seguíamos en Oaxaca. Y de repente traemos 2 medidores de la temperatura. Uno está en la parte del motor que está atrás y la otra es del radiador que está adelante. Y los dos siempre van como a la par. Y en ese momento, pum, uno se fue hasta arriba y el otro hasta abajo. Así se separan. Y dije, algo pasó. Me bajé y el radiador estaba roto. Estaba saliéndole anticongelante por los lados del radiador. Igual estuvimos ahí esperando, buscando en internet. Alguien nos dijo que más adelante a 3-4 kilómetros había una persona que arreglaba radiadores. Entonces esperamos hasta que se enfriara totalmente la combi. La prendimos, arranqué, aceleraba y luego la ponía y luego la apagaba para que se fuera con el vuelo. Y cuando iba deteniéndose, otra vez la prendía, aceleraba y otra vez, esto para tratar de no usar el motor, usar lo menos que se podía el motor y que no se calentara. Hasta que llegamos con esta persona. Sí estaba, afortunadamente. Y nos ayudó y soldó el radiador y todo. O sea, nosotros creímos que era como de, ay, bueno, dice que lo clausuró la manguera, ya quedó todo listo. Y luego, no, pues ahora falló el radiador, es otra cosa diferente. Que al final el tema sí era todo el sistema de refrigeración. Lo sabíamos o lo intuíamos, porque el hecho de que fuera fallando una pieza y luego otra significaba que la siguiente pieza más débil era la que estaba tronando, y eso no era normal. Pero tampoco teníamos ni idea de qué podía ser. Pero bueno, ya con el radiador soldado, con la clausura de la manguera, dijimos, listo, a seguir avanzando. Seguimos moviéndonos por Guerrero, entramos a Michoacán, y en una parte de Michoacán que se llama El Infiernillo, que es subida. Es una presa increíble, enorme, muy linda. Pero el calor de infierno literal, creo que estamos como a 40 grados, algo así, no sé. Por eso se llama así, creo, Infiernillo. Eran casi 40 grados. No, era tremendo. Y nosotros con el sistema de refrigeración fallando, volvió a pararse, separarse las agujitas de temperatura. Me paré y pues nuevamente el radiador traía fuga, se volvió a romper. Entonces fuimos avanzando como podíamos, avanzábamos y nos parábamos. Pero como 15 minutos o 10 minutos, o sea, no era un avance de decir, ay sí, 1 hora, no. O sea, nada, durábamos 10, 15 minutos. Y bueno, el punto es que era justo como una zona conflictiva y era como todo el estrés de decir, esta combi no está avanzando, no está funcionando, el radiador volvió a fallar, ¿qué tiene? Yo estresada, Jaime estresado, no sé, era como mucha ansiedad el voltear a ver y no ver a nadie. Y llegamos hasta Uruapan, ya en la tarde noche, así ya estaba por anochecer. Y bueno, ahí ya estuvimos en un hospedaje y al día siguiente en la mañana fuimos a reparar nuevamente el radiador. Afortunadamente lo repararon y de ahí sí eran como 3 horas hasta donde íbamos, cerca de Guadalajara, y llegamos sin mayor problema, creo. Ahí sí ya... Sí, ahí ya le dimos derecho. Le dimos bien, no falló. Igual íbamos parándonos para que no se calentara tanto y así. O sea, no falló, pero no sabíamos que realmente traía un problema mayor. Y cuando llegamos, pues teníamos ya nuestro mecánico de confianza. Se la llevamos, le dijimos, no sé qué trae la combi de problemas, pero por favor arréglala. Le cambió algunas mangueras, le hizo pruebas y parecía que todo estaba bien. Entonces, una vez que hicimos todos estos temas y compromisos en Guadalajara, volvimos a viajar, empezamos a viajar o íbamos a salir de viaje. Y cuando empezamos en el primer tramo de carretera cerca de Guadalajara, se oyó una explosión, se oyó bien fuerte, sí, ¿recuerdas? Sí, súper fuerte. Se oyó media fuerte.
¿qué pasó, no? O sea, ya todo estaba bien. Yo dije, el motor tronó algo, no sé, la gasolina. Me bajé rápido corriendo, abrí atrás y salió un montón de vapor, de humo. Yo no sabía qué era. Así muchísimo, ahí sí salió por las rejillas de los lados, todo. Y ya que se empezó a dispersar el humo porque no le ha quemado, en realidad era vapor. Y había una manguera, una de las mangueras más gruesas del anticongelante, que es literal, ¡puf!, tronó y se abrió en dos. Y justamente pasaron unos amigos que no conocíamos, pero seguíamos ahí en redes sociales, que se llaman Caminando Lento. Gracias, Ana y Polo, por salvarnos ese día. Ahí nos conocimos, ahí nos salvaron, nos llevaron a comprar la manguera al pueblo que estaba cerca. Regresamos, le instalamos, seguimos viajando. Para continuar el viaje nos habíamos quedado en Oaxaca. Pero justamente entre Puebla y Oaxaca íbamos hacia la sierra, hacia Huautla. Empecé a notar que otra vez estaba bajando el nivel del anticongelante. Era muy raro porque de plano no tenía una fuga como al inicio. Entonces estábamos otra vez donde mismo. Y subimos hacia la sierra de Huautla. Pero cuando íbamos subiendo, cada hora le tenía que echar medio litro de anticongelante. Ya en ese momento era agua porque era demasiado caro estar poniendo anticongelante. Llegamos a Huautla, todo bien, se calentaba mucho en las subidas, entonces teníamos que parar, seguía el problema. Ya cuando regresamos de Huautla, que también es un pueblo hermosísimo por allá arriba en la sierra de Oaxaca, veníamos bajando y de repente ni siquiera un pueblo, era como una comunidad. Ya no quiso prender la combi, la prendí y se apagaba, la prendí y se apagaba. Y justo donde nos estacionamos, porque ya no quiso prender la combi, adelante había un bochito, un escarabajo, y a los 10 minutos de que yo estaba atrás tratando de ver qué era, que en realidad no tenía ni nada de idea, de conocimiento. Es como esos videos de que uno abre el motor y ve, pero pues no sabe nada. Sí, yo estaba así. Y adelante, cuando yo estaba haciendo eso, que estaba el bochito, llegó un chico. Pum, llegó con unas cuantas herramientas. Yo seguía viendo el motor y volteaba y lo veía así por un lado y veía que estaba en el motor en chinga y yo seguía así. Y a los 10 minutos, se los juro que a los 10 minutos o menos, pum, ya había sacado el motor y lo estaban montando en la camioneta donde venía, o en el carro, para llevárselo. Y yo dije, él sabe. Le hablé, fue a ver la combi. Luego me preguntó qué había pasado. Yo le dije que tenía, que le había visto. Y cuando sacó el aceite, salió como chocolate y me dijo, tienes un problema de filtrado, tu anticongelante, todo el sistema anticongelante se está filtrando completamente hacia el motor, entonces tu aceite tiene anticongelante y eso significa abrir motor y reparar. Y fue como que puf. Yo estaba súper preocupada porque desde el inicio que salimos del viaje, yo le decía a Jaime, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar en el viaje? Y Jaime, que tengan que abrir el motor. Y sí. Yo, ¿pero por qué? Pues yo decía, pues X lo abren y ya, ¿no? Lo bajan y ya. Y yo, ¿pero es que por qué tiene que ser eso? No, es que tienen que bajarlo y abrirlo. Y a cada rato le preguntaba, decía, a ver si sale otra respuesta. ¿Qué es lo peor que puede pasar en el viaje? No, pues que tengan que abrir el motor o bajar el motor. Y cuando él dijo, hay que abrir el motor, fue para mí como de, no, lo peor del mundo. Entonces, pues ya después de que Jaime y yo nos volteamos a ver y dijimos, ay, acá medio drama, llorar y todo eso. Edgar, que es como se llamaba el chico, nos dijo, pues es que yo les recomiendo un mecánico que está en Puebla, en Tehuacán, Puebla, pues que él diga, ¿no? O sea, al final él desarmó el bocho y él debe de saber. En este momento súper lindo nos dijo, pues súbanse, él venía en su carro aparte, nos dijo, súbanse a mi carro. Y yo los jalo con una cuerda, yo jalo la combi porque aparte de unas subidas súper empinadas. Y nos jaló hasta la siguiente comunidad que se llama Plan de Guadalupe. Nos jaló hasta su casa, que es donde él vivía con su familia. Y nos dijo, bueno, aquí pueden quedarse, aquí pueden esperar. Aquí les presto el baño, no sé, lo que necesiten. Y hablando con el mecánico, subió, creo que nosotros nos descompusimos un lunes. Subió el martes en la mañana. Con otros 2 ayudantes, pum, empezaron a desmontar. Lo que hicieron fue quitar la tapa del motor, la cabeza, porque está el motor principal con los pistones, toda esta parte, y arriba donde están las válvulas por donde se inyecta el combustible, donde están las bujías, es la tapa, la cabeza. Entonces quitó la cabeza y justo entre la cabeza y los pistones se estaba filtrando anticongelante, porque todo el motor tiene como si fueran venas, digámoslo así, venitas por donde va corriendo el anticongelante y otras por donde corre el aceite. Pero entonces una de la tapa
del anticongelante ya se había corroído mucho y se había hecho más grande el hoyo y alcanzaba a entrar a los cilindros del motor. Entonces ese era el tema de todo lo que le hemos venido platicando. Cuando el motor hacía explosiones, que obviamente esa es una fuerza increíble para mover el motor y todo el vehículo, hacía explosión y como ya estaba filtrando agua por ahí, esa fuerza se aventaba hacia el anticongelante, hacia las venitas del anticongelante, y era demasiada fuerza. Por eso es que iban tronando las mangueras y el radiador, porque toda la fuerza del motor, en realidad, o una parte de esa fuerza del motor, estaba yéndose hacia las mangueras, y eso hacía que hubiera demasiada presión. Por eso tronaba una manguera, tronaba el radiador y todo. Ese fue el tema realmente. Bueno, se la llevó el martes y al día siguiente regresó. Habían trabajado la cabeza, la rectificaron, pero primero la rellenaron para que volviera a quedar el tamaño que era, y volvieron a montar todo eso al día siguiente, o sea, el miércoles. Y el miércoles en la tarde-noche nosotros ya estábamos nuevamente viajando. Duramos algunos meses viajando todavía, sin ningún problema mecánico, absolutamente nada, todo bien. Y cuando estábamos llegando a Yucatán, empezó a fallar el clutch, el embrague. No entraba bien, me costaba. De hecho se reventó otra vez otro chicote, otro cable del clutch. Pero como ya lo había cambiado, digamos que esta vez en vez de 3 horas me tardé 1 hora y media. Algo así. Y llegando a Yucatán, a Mérida, la capital de ahí de Yucatán, también estuvimos buscando en los clubs y nos recomendaron a un mecánico, un especialista de combis y de bochos. Fuimos, él estuvo probando y me dijo, ¿sabes qué? Hay que cambiar el clutch, que el clutch es un disco, el embrague, que es el que hace que tú puedas cambiar las velocidades y hace que el motor se acople y desacople con la caja de velocidad, y estaba fallando ese disco. Entonces ahí con él aprovechamos a hacer ese arreglo que fue más preventivo, que ya era necesario, pero fue preventivo en ese momento. Para eso tuvieron que desacoplar el motor, sacar el motor, cambiar la pieza, o sea, pero fue sacarlo completo, no fue abrirlo, fue desmontar. Y aprovechamos también para que le cambiaran un retén, que un retén es como una partecita de hule, un círculo de hule, que evita que el aceite salga del motor, porque también ya estaba filtrando aceite. Eso fue lo que hicimos después y seguimos moviéndonos. Después de Yucatán seguimos avanzando, todo parece bien. Salimos a Quintana Roo, Belice, llegamos a Guatemala, muy bonito todo, hasta que empezamos a subir la sierra. Mucha gente nos decía, como viajeros o gente de ahí local de Guatemala, del país, nos decían, es que la parte de la sierra tiene unas curvas muy pesadas, han sido como muy, muy, muy fuertes para los vehículos cuando manejamos para allá, pero yo creo que la combi sí la aguanta. Y nosotros decimos, pues seguro que sí, o sea, tampoco es como que qué tanta curva si en México hay tantas curvas, ¿no? Y ya íbamos subiendo una curva, sí estaba pesada, y de repente algo tronó, así una explosión súper fuerte, que fue como se ponchó la llanta, ¿no? Acá yo me imaginaba la llanta volando y todo, y la combi ya no avanzó. Y me estacioné como pude y donde pude. Era una curva, entonces apenas si cabíamos y había una pequeña tiendita ahí en esa curva. Sí, es cierto. Le creímos que era la bobina, porque no sé en qué momento nos falló como una bobina. Con la otra combi que teníamos antes, teníamos que estar cambio bobinas cada 3 horas. Sí, hubo un tiempo que esas bobinas las quemaba. Sí, no sé por qué. Entonces dijimos, bueno, va a ser la bobina porque pasó igual, se apagó igual. Y de hecho se la cambiamos por una que traíamos de refacción. Y prendió, sí prendió. Y avanzó. Pero como avanzó como 100 metros o 200 metros y volvió, no me acuerdo si volvió a tronar. Se volvió a apagar. Se volvió a apagar. Jaime tenía que ir a la siguiente ciudad grande, que era Cobán. Entonces tuvimos que dormir allí, pero dormir, como quien dice, porque literal estábamos al pie de la carretera. Entonces pasaban los trailers súper pegados, la combi se movía. No, sí, esa vez sí estuvo como muy pesada. Las demás veces había mucho estrés y todo, pero esta vez también había miedo. En las otras había estrés y ansiedad, y en esta había miedo. Y pues bueno, dormimos ahí. Jaime se levantó el siguiente día súper temprano, se lanzó hacia Cobán. Anduve buscando ya en autopartes, en repuestos por todo Cobán. No había la bobina, esa bobina para este tipo de carros. Había otro tipo de bobinas. Tuve que escribirle a un chico que vivía en Guatemala, en la capital, y él me dijo, yo la tengo, te la mando con un amigo, pero va a llegarte mañana. Yo le dije, va, súper bien. Entonces regresé con Fabi
dormimos ahí en el parador y al día siguiente me fui otra vez a Cobán, temprano, a recoger la bobina que sí era. Me la entregó un chico, este chico se llama Alejandro. Gracias, Alex, también. Nos salvó la vida, nos salvó todo el viaje, literal. Me la entregó y ya me dijo que cómo estábamos, que si estaba bien con la bobina, que si fallaba algo que le avisáramos, y él nos conseguía una grúa y iba por nosotros. Me pasó su contacto, entonces con eso ya tuvimos un poquito como de tranquilidad, como de bueno, ya... Conozco a alguien. Ajá, exacto, ya tengo el teléfono de alguien. Mire, este Alex es de un club de Volkswagen que se llama Fusca, me parece. La Fusca. Y bueno, pues cuando llegué y cambié la bobina, yo como experto de combis, de mecánica de combis, dije, es la bobina. Cambié la bobina nueva y no prendió. Entonces, pues le escribí a Alex y le dije, ¿sabes qué? No prendió. Me contestó súper rápido y me dijo, ahí aguántame, mándame tu ubicación. Llegó Alex al par de horas justamente. Intentamos prenderla otra vez, no prendió. La montamos en la grúa y nos fuimos hacia Cobán en la grúa. Llegamos a Cobán y nos llevó directamente con el mecánico con el que él estaba llevando a su bochito. Y ahí conocimos a Jonathan, el mecánico que nos ayudaría a reparar la combi. Y entonces Jonathan se puso manos a la obra, destapó para ver el motor. Checó las bujías, checó electricidad, los cables, todo bien. Encendió la combi, encendió bien. Y ya, y esperamos a que calentara el motor. Y empezó a calentar la combi y por una de las rendijas de la orilla empezó a salir humo y olía a aceite quemado. Entonces la apagamos y me dijo, ¿trae algún problema? Necesitamos abrir para realmente saber, para poder ver el problema real. Entonces yo le dije a Fabi, siempre es pesado ese tipo de noticias, son muy pesadas, pero dijimos no hay de otra, no nos queda de otra. Y destapando, quitando la cabeza que fue la que habían reparado, se ven los cilindros, se ven los pistones, y entonces Jonathan nos habló y nos dijo, miren, aquí está el problema. Y nos enseñó los pistones y había dos pistones que estaban fracturados, uno estaba más roto y el otro estaba fracturado. Hay que cambiar, hay que hacer reparación completa, que en Guatemala le llaman el overhaul. En México es un ajuste de motor. Y cuando platicamos Fabi y yo, pues sabíamos, como dijimos en el video, que esa reparación no iba a ser ni fácil, ni rápida, ni barata. Sí, creo que fue el primer momento en el viaje en que nos cuestionamos el viaje. Porque muy buena onda, la verdad es que Mónica y Jonathan y su familia se portaron súper lindos. Les agradecemos mucho. Sí, estamos súper agradecidos porque fueron una familia para nosotros en ese momento, la verdad. Nos dejaron quedarnos a vivir literal en el taller, o sea, todos los días amanecíamos allí, pues teníamos servicios allí, y nos invitaban a su casa a comer, o sea, sí estamos súper agradecidos. Entonces yo dije, bueno, estamos como bien, tenemos como ese cariñito de la gente. Una semana está bien, pues ni modo, queremos seguir avanzando, son parte pues del proceso, darle. Ok, iba a ser un overhaul, iba a ser un ajuste de motor completo. Entonces, primero necesitamos conseguir las piezas. Entonces, estuvimos buscando piezas en Guatemala, no había. Las piezas que había la verdad es que eran de mala calidad y eran muy caras. Entonces, pues yo estaba intentando buscar y Fabi dijo, a ver, presta, ¿qué necesitas? Dame la lista. Y me puse a escribirle a gente que conocimos y fue como una red que se tejió súper linda, que hay gente que vimos una vez en todo el recorrido una vez y aún así parecía que era como nuestro amiguísimo. Entonces fue como toda esa cadenita que se fue tejiendo hasta que las piezas llegaron a nosotros después de 2 semanas. Cuando llegaron las piezas, las abrimos felizmente, vimos las piezas. Y entonces agarramos el pistón nuevo y agarramos el pistón roto y no eran iguales. Sí, no era ninguna pieza era la pieza que era. Pues cuando pedimos las piezas, nunca revisamos ni nunca checamos la compatibilidad y que realmente fueran esas piezas. Cuando supimos que no eran las mismas, me puse a investigar y bueno, salió que esta combi ya había sido modificada. Y lo que habían hecho era el cilindro por donde corre el pistón, lo habían hecho un poquito más grande y le habían puesto otros pistones de un motor 2.0.
Entonces las piezas que pedimos era para el motor original de esta combi, que era 1.8 o 1800. Eso significa la cantidad de espacio que hay dentro del cilindro. Entre los 4 cilindros hay 1800 centímetros cúbicos. Pero este motor había sido un poquito agrandado los cilindros y en vez de 1800 era un motor 2.0 o 2000 centímetros cúbicos. Para lo cual le habían cambiado los pistones. Y al cambiar pistones se tiene que ser diferente lo de los anillos, las bielas, toda esa parte. Cuando lo descubrimos, nos volteamos a ver y sabíamos que teníamos que volver a comprar las cosas. Aparte no podíamos regresar lo que traíamos porque regresarlo era mucho más caro que tener las piezas ahí. Tuvimos que volver a pedir las piezas y otra vez se volvió a tejer esa misma red y volvieron a mandarnos las piezas, ahora sí correctas, ahora sí medidas, ahora sí totalmente revisadas. Pero era esperar otras 2 semanas. Entonces básicamente pasamos un mes solo de estar esperando piezas. Una vez que recibimos las piezas, llevamos el motor. Jonathan y yo llevamos el motor a la rectificadora, que es donde checan todo, donde arman y donde vean que todas las medidas y todo es exactamente perfecto como debe de ensamblar. En la rectificadora creo que tardó otras 2 semanas. Y una vez que salió de la rectificadora del motor, nos pusimos a armarlo. Para esto, y voy a recordar otra vez el tema que dije al inicio del mecánico que nos dijo, tienen que cambiar medio motor. Entonces realmente cambiamos medio motor o más de medio motor nuevo. Pero desde que empezamos el viaje. En pasos. Sí, en pasitos. Armamos el motor, tardamos otras 2 semanas. Tardamos, en total otras 2 semanas en armar el motor. Al final fueron 2 meses. Una de estar esperando piezas, 2 semanas de rectificadora, 2 semanas de armar motor. Encendimos el motor o intentamos encender el motor y tenía que estar todo perfecto, todo en su lugar. No prendía al inicio, se movió un poco el tiempo. Encendió el motor. Y una vez que encendió el motor, después de varias pruebas, ese motor se tenía que quedar como 8 horas encendido. ¿Te acuerdas ese día? Ay, sí. Encendido el motor y 8 horas vibrando y nosotros viviendo arriba de la combi. Cuando estuvo lista la combi, salimos y teníamos que primero como que dejar que el motor se asentara, por lo cual teníamos que hacer aproximadamente 1000 kilómetros cerca del taller siempre, ¿no? Ajá, sin forzar el motor. Entonces 2 meses en el taller y básicamente estuvimos otro mes cerca de Cobán, muy cerca de Cobán, y hacíamos viajes pequeños y regresábamos al taller, hacíamos ajustes del tiempo de esto, cambiamos frenos. En este tiempo también Jonathan nos ayudó a arreglar toda la parte eléctrica porque no servía absolutamente nada, ni siquiera el claxon. Y quedó funcionando hasta la alarma original que trae la combi de agencia. También hubo su parte linda. Podríamos decir que nosotros vivimos en Cobán, literal 3-4 meses. Y después de esos 1000 kilómetros o ese mes extra que estuvimos por ahí cerca y que estuvimos regresando mucho al taller, pues ya fue cuando nos animamos a seguir viajando y nos fuimos hacia Antigua Guatemala. Pero en el camino hacia Antigua Guatemala yo sentí el motor raro, o sea, tenía algo extraño después de todos los pequeños ajustes. Y le dije a Fabi, mira, el motor tiene algo, todavía trae algo no quedó al 100. Entonces las opciones son estar aquí en Guatemala, pero el tema de Guatemala son los repuestos y el tiempo de los repuestos, o nos regresamos hacia Chiapas, hacia Tuxtla, y lo que hicimos fue regresar, nos fuimos por toda la costa, también para no tener problemas con las subidas, bajadas, la sierra, todo esto, por toda la costa. Llegando a Tapachula conocimos a Eleazar, conocimos al club que nos ayudó tanto, cuando estuvimos con Jonathan en Cobán, y seguimos moviéndonos hasta llegar con Helio a Tuxtla Gutiérrez. Y en cuanto llegamos, revisó, dijo, mira, estas mangueras están mal acomodadas, pero checó con presión, o sea, qué tanta fuerza tenía cada uno de los 4 cilindros, y había 2 que tenían normal, 150 de presión, y había otros 2 que tenían como 105, 110. Entonces, una vez más, se tuvo que quitar la cabeza del motor. Le hizo unas pruebas con gasolina para ver que no estuviera filtrando. Y las dos partes, los 2 cilindros donde estaba con la presión baja, justo tenía una fuga. Esto fue que en la rectificadora en Cobán no hicieron bien su chamba. Y entonces todo tenía que quedar perfecto.
y parece que esa parte de las válvulas, esas dos válvulas, tenía por ahí la medida, no daba, no coincidía, no trabajaron bien esas dos. ¿Podríamos andar así? Sí, pero eso significaba problemas a la larga. Entonces nos dijo, hay que volver a trabajar la cabeza. Fabi y yo nos volteamos a ver traumadísimos, ¿verdad? Yo dije, no, otros 3 meses, no puede ser. Pero yo ya no tenía en cuenta en que ya estamos en México, las piezas ahí estaban en la tiendita de la esquina donde venden las papas. Sí, porque le dije, oye, pero ¿y las piezas? Me dice, pues las pido por teléfono y me las traen en 2 horas. En 2 horas. Y duramos 15 días esperándolas en Guatemala y aquí en 2 horas. Un punto. Oye, ¿y los precios? No sé, les voy a poner un ejemplo. Los pistones en Guatemala, un solo pistón lleva 4 el motor. Un solo pistón costaba 1,000 pesos mexicanos, que son como $50. En México, los 4 pistones costaban los mismos $50. Entonces los precios eran literal, o sea, a la mitad o un tercio. Entonces dijimos, bueno, va, pero te vamos a dejar el carro. También aprovechamos para hacerle algunas reparaciones de la parte de adelante, también preventivas del tren delantero, que es donde van las llantas, amortiguadores, dirección, toda esa parte. Se los dejamos y nos fuimos a San Cristóbal, creo que como 5 días, 6 días, en lo que estaba listo el carro. Estuvo listo, estuvimos en San Cristóbal a gusto, disfrutando. Regresamos por la combi y ahora sí la combi se sentía totalmente bien, se sentía con mucha fuerza, con potencia. Seguimos moviéndonos, Guatemala no tuvo problemas. Empezamos a tener más cuidado también, creo que eso también es un punto importante. No hemos tenido el suficiente, sí, pero no el suficiente cuidado en hacer cambios de aceite y cambios de filtros. Y a partir de este momento creo que hemos cuidado demasiado estos cambios, que es la vida del motor totalmente. Yo creo que si los hubiéramos cuidado desde el inicio no hubiéramos tenido problemas con el motor, esa es la realidad. Me cuesta decirlo porque es como decir, no hice bien las cosas. No hice bien las cosas, me atonté, o sea, fueron bobadas. Como sea, ya fue, pero bueno, sí. Ya tenemos el cuidado. Llegamos hasta Costa Rica en diciembre, no había tenido problemas. Por ahí en enero seguíamos en Costa Rica y tronó la barra de la estabilizadora. Hay una barrita que lleva adelante. Esta es más cuando vas a altas velocidades, así es que solamente se la quitamos. Como no la hemos conseguido la pieza por acá, pues solamente se la quitamos y no ha habido mayor problema. También estuvimos investigando y preguntando. Seguimos moviéndonos, llegamos a Panamá. En Panamá hizo unos ruidos raros justo cuando íbamos a cruzar de Panamá a Colombia. Una llanta, un rechinido raro. Le rezamos al universo, a Buda, a todo lo que podíamos hacer, porque esa falla fue una noche antes de meter la combi al contenedor y la teníamos que meter en una ciudad que estaba a 60 o 70 kilómetros. Sí, de hecho en la mañana todavía nos hizo el rechinido. Cuando ya estábamos de camino para allá tuvimos que parar la caravana con la que veníamos, claro, para cruzar, pero fue como de solo subir al contenedor y en cuanto lleguemos a Colombia la reparamos. O sea, que por favor, ya teníamos fecha, ya teníamos compañero de viaje, ya teníamos todo y pues la vida nos dejó llegar a Colombia. Bajamos en Colombia a la combi del container. Como si nada. Sí, hasta se nos olvidó el problema, la verdad. Y empezamos a andar por esa zona del Caribe de Colombia. En Sabana Larga, por ahí, volvió a sonar ese crujido raro, extraño. Entonces levanté la combi de esa llanta, la revisé y la llanta se movía. Y le escribí luego a Helio, al Borre, que la verdad es que han sido nuestros salvadores a distancia también, nuestros mecánicos a distancia. Y los dos me contestaron, van a ser los valeros, que los valeros son unas cositas que hacen que gire la rueda. Rodamientos también le llaman. Los rodamientos. Por acá ya, por el sur de Sudamérica. Y cuando los vi se veían medios dañados. Como yo nunca he visto unos valeros nuevos, o sea, sí traíamos las piezas, pero yo no sabía cómo debían de ir. Yo los veía pues medios jodidos, ¿no? Y dije, pues están dañados, pero no sé qué tanto. Nos fuimos de ahí hacia Barranquilla y encontramos un mecánico allá que se llama David, nos recomendaron. Él nos ayudó a cambiar los rodamientos. Un rodamiento estaba desbaratadísimo, de hecho estaba fundido. Estaba triturado, y literal. Tuvimos que quitar toda la pieza. Estuvimos dos días trabajando, algo que en un par de horas se debe de cambiar sin problema, porque la pieza estaba totalmente desbaratada. Entonces cambiamos las piezas, se volvieron a poner las llantas, seguimos moviéndonos por todo Colombia.
Y ahora que ya estamos aquí en Ecuador, llegamos a un lugar muy padre a hacer un mantenimiento preventivo. Porque estaba sonando de repente algo extraño. Llegamos a Cupido Motorizado en Quito, que es súper recomendable, con Iván, con Andrés, con su familia. Aparte de ser un espacio de donde reciben viajeros, también tienen el servicio de taller mecánico. Y ahí estuvimos la verdad es que estuvimos una semana, pero de esa semana solo 3 días fueron para reparación, pero estuvimos tan cómodos que decidimos quedarnos más días. Sí, mientras conocíamos Quito. Sí. Y ahí le hicimos justo el ruido, creímos que eran los valeros, los rodamientos, pero ahora traseros. Y también el tema de frenos, también traía ahí 2-3 detalles de frenos, entonces también se le trabajó, se le cambiaron los cilindros de atrás, entonces cambiamos un disco, cambiamos un tambor. Adelante los frenos, digamos que es algo así, entonces este es el disco y este es el freno. El disco estaba muy delgado, se cambió adelante. De atrás es un tambor, es como un cilindro así, una circular, y el freno hace esto, se pega hacia arriba. Esta pieza ya estaba mala, que es todo un círculo, y fue la que se cambió, junto con otra pieza de adelante, que es donde va la llanta, que es la que nos habían reparado en Barranquilla, pero por seguridad, como ya estaba muy dañada, la cambiamos completamente la pieza. Y eso fue lo que se le hizo. Sí. Regresamos con Iván, fuimos a dar una vuelta hacia la Amazonía, que ese es nuestro siguiente video, porque como nos gustó muchísimo y nos gustó tanto cómo trabajó, regresamos con él porque traía unas fugas de aceite del motor. Entonces tuvimos que bajar el motor, tuvimos que cambiar los retenes, que son estas partes que sellan el motor. Y bueno, hasta ahí nuestro reporte, Joaquín. Hasta ahí vamos. Hoy en día creo que en este momento la combi va al 100. Como recuerdan, les platicamos que queremos llegar en febrero a Ushuaia, entonces el tema de traerlo mecánicamente bien era importante. La última vez que lo habíamos metido al taller fue realmente hace 9 meses. Ahorita se le revisaron todas estas cosas, estos detalles. Entonces, de aquí a febrero estamos hablando de 5 o 6 meses y un poco de regreso también. Esperamos que al menos pase otro tiempo sin tener que meterle absolutamente nada de mecánica fuerte. Y ya les estaremos mostrando la prueba a la que ya sometimos a la combi después de estar con Iván. Esténse pendientes de estos videos porque está bien interesante. Uno de los temas que hay que ir como más calma y más cuidado es porque ya, sí, no sabíamos, pero a partir de Ecuador y lo que va siguiendo, por lo menos hasta Bolivia, no sé si Chile también, las alturas son bastante fuertes, o sea, se puede llegar incluso arriba de los 5.000 metros de altura. Entonces esto también son detalles importantes, por lo que hay que tener más precauciones con la combi, más cuidados, chiquearla más. Claro. Como que de inicio era nuestro carro y nos llevaba y todo, pero ahorita ya es parte de nuestro viaje. Entendimos que es parte fundamental. Claro. Estamos haciendo este video en este momento porque ya van 3 años de viaje y creo que ya nos sentimos con suficiente experiencia como para poder hablar un poco de tema mecánico. Sí, ahora sí aprendí a armar el motor completamente. Ahora sí ya cambiaré el clutch en 15 minutos. Les agradecemos muchísimo por su tiempo. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como @AlasYRaceStrip en Facebook, Instagram, TikTok y aquí en YouTube. Y no se pierdan el siguiente video porque el siguiente video es clave del viaje. Y también les vamos a mostrar cuál fue la prueba que hicimos en esta combi, sin saberlo, pero que ya llegamos hasta allá. Muchas gracias. Corte.